Somos un país cuando vivimos en él, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos uso del derecho comparado y extrapolamos una idea o lo que vive otro país a otro país que tiene otra cultura, otros valores, otra forma de entender la realidad. Entonces guarda, porque yo tengo que entender el país en el que, cómo se dio esa problemática y esa solución jurídica, para luego comprender si esa figura puede o no ser evaluada como valiosa en el país en el que yo estoy viviendo. Y cada país tiene su propia realidad. Como cada familia también, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho la literatura rusa. Hay un autor que ustedes conocerán, León Tolstoy, que escribió esa famosa novela Ana Karenina, ¿no? Que yo creo que es una de las primeras novelas que anticipan a todas las cuestiones de la mujer. Y él ahí, en el inicio de la novela, dice: todas las familias felices son iguales. Las infelices son todas diferentes, ¿no? Entonces no podemos, por eso el derecho necesita ir al problema concreto, circunstanciado, que no se puede solucionar con la fría ley abstracta. Yo puedo sacar una ley perfecta, pero luego si al aplicarla a los casos controversiales o a los problemas familiares que son muy variados y complejos, no veo el caso, no veo el problema y cuál es su causa y cómo solucionarlo, posiblemente aplique una ley que en el caso concreto no va a solucionar el problema. Ahora bien, veamos en esta hora que nos queda qué vamos a analizar. Esta es una mañana un poco escabrosa porque estamos tocando temas que son dolorosos, que nos conmueven a todos. Bienvenido que nos conmueva, porque quiere decir que nos interesa el ser humano y la familia, pero que no son fáciles de digerir, ¿eh? Ojo, yo sé que algunas cosas que digo o diré no son ni políticamente correctas, ni aceptables por todos, porque tampoco estoy dando la palabra sagrada, solamente es mi aproximación en torno a lo que he podido estudiar y leer sobre este tema en el derecho comparado, ¿sí? Y en la realidad de mi propio país. Y lo que estoy tratando de hacer es una mirada global, como desde arriba, ¿no? A ver el mundo como si nosotros hoy quisiésemos sacar una fotografía satelital del mundo entero y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con la familia? ¿Qué vemos? ¿Qué hay? Yo les decía antes que entonces el primer embate jurídico se le dio al matrimonio, con las reformas que mencionamos en la hora anterior. El segundo embate, si el binomio matrimonio-filiación es lo que estructura una familia, el segundo embate se va a dar contra los hijos, en la filiación. No ya contra los hijos directamente, sino que contra los hijos producto del divorcio. Fíjense ustedes, ¿qué generó el divorcio para los hijos? Culturalmente, no hablo jurídicamente, culturalmente generó lo que se llama, que dice una profesora de la universidad donde yo trabajo, una sociedad adultocéntrica. ¿Qué es una sociedad adultocéntrica? Todo está hecho mirado para el adulto, para aquel que decide romper el matrimonio, para aquel que forma una nueva familia, para quién se ocupa de lo que los hijos padecen. Entonces, todas las reformas de filiación se han realizado no mirando a los hijos, sino mirando a los adultos que han decidido romper con una familia y conformar una nueva vida, porque no es que rompo la familia y me quedo solo en mi casa, ¿no? Fíjense ustedes, este individualismo, una emancipación de la mujer respecto de la maternidad. Ya vamos a ver esto qué implica, no quiero caer en ningún tópico que pueda lastimar alguna clase de feminismo. Es significativo en una figura que comenzó a plantearse paulatinamente y que todos los países lo empezaron a copiar. No sé acá cómo es, pero es lo que se denomina la tenencia compartida del hijo.
Detengámonos a analizar esta figura. En julio recibimos a alumnos extranjeros en la universidad y cuando yo les planteaba este tema me decían, pero es mejor que esté 3 días con el padre y 3 o 4 días con la madre. Pensemos que es para un hijo esta división de hogar. Psicológicamente el ser humano necesita un hogar en el cual se arraiga y es su lugar de pertenencia. Vayamos a la psicología y vamos a encontrar un sí enorme. ¿Qué se genera con este niño que está? Tiene la mitad de su ropa y de sus zapatos y de sus útiles en la casa del papá y en la casa de la mamá porque vive 3 días con la mamá y 4 días con el papá. Un niño dividido. Claro, ¿a quién beneficia esto? A los padres que tienen días libres. Y ni que hablar, claro, acá no vamos a las culpas, porque acá no podemos hablar de las intenciones de las personas. Pero claro, el divorcio también desamparó a la mujer, porque la mujer de repente tuvo que salir a trabajar más horas que quizás las que trabajaba para poder solventar a los hijos cuyo padre los abandonó, quizás. Entonces, si yo tengo que trabajar más días y necesito 3 días de descanso, porque trabajo de 8 a 8 y entonces llegar a mi casa y encima mis hijos, no, mejor que estén con el padre. Entonces ahí surgió toda una ética nueva, ¿no? Lo mejor para el niño es que esté... Pregúntenle a las maestras de colegio cómo es el rendimiento escolar de estos niños. No trajo la tarea porque el cuaderno lo olvidó en la casa de la mamá en la que durmió hace 2 días. O sea, un niño se desajusta psicológicamente. Y por otro lado, ¿qué le pasa a estos niños? Claro, van viviendo cómo van conformando las nuevas familias, su mamá y su papá. Con los nuevos hermanos, con los nuevos esposos, esposas. Ni que hablar si después hay una ruptura con el nuevo papá o el padrastro o esposo, ¿no? Porque el divorcio lo que hace es... ¿no? ¿Vieron que no conozco ninguna ley que ponga un tope al divorcio? Mire, se puede divorciar 3 veces. No hay. ¿Podríamos poner un tope al divorcio? Más de 5 veces no. O sea, ¿cuál sería el criterio para decir? Si yo instauro que el matrimonio es y se puede romper, que tiene un plazo, y el plazo lo pongo yo, ¿me puedo casar? 20 veces si quiero. ¿A quién perjudico? Entonces, todo el tema de la tenencia compartida. Claro, en los códigos antiguos, digo antiguos no hace mucho, cuando con ciertos criterios realistas se decía, bueno, dado que la madre es la que más tiempo pasa en el hogar, automáticamente en la Argentina, por ejemplo, se le daba la tenencia a la madre. Entonces se divorciaban, el padre tenía que pagar alimentos, tenía derecho de visita, ¿no? El ver a sus hijos, pero la tenencia era de la madre. Ahora deciden los cónyuges y si no se ponen de acuerdo, los excónyuges, y si no se ponen de acuerdo, decide el juez. ¿Qué puede saber un juez sobre ese niño? También a veces se lo escucha al niño también, ¿el niño qué va a decir? Y que quiere estar con el papá que le da más bien. Tengo un caso muy cercano de una familia. Se casaron, tuvieron 3 hijos. A los 6 años de casados se divorcian, porque el esposo tenía un amante. Se divorcian, la madre cría a los 3 hijos, siempre tuvo una buena relación con el papá, se llevaban muy bien. El papá después forma otra familia, se casa, tiene 2 hijos más. Cuando el más chiquito tenía 1 año, la nueva esposa fallece de un cáncer terminal. La primera esposa se apiadó de la situación de este hombre y los 2 hijitos viudos, se comenzó a acercar a su ex esposo y se volvieron a casar. O sea, ya estaban casados igual porque se habían casado por iglesia, así que nunca habían dejado de ser cónyuges. Una historia lindísima, ¿no? Ahora, cuando uno hablaba con los 3 hijos adolescentes, en ese momento ya sus hijos eran adolescentes, estaban horrorizados que sus padres se casen de nuevo.
Y si uno les preguntaba, ¿pero por qué? ¿No es una cosa más bella que ver a tus padres? Y no, porque ahora entonces están unidos contra nosotros y no nos van a dar lo que le pedimos. Porque claro, el hijo, todos somos egoístas de alguna manera, aprovecha la desavenencia de los padres, entonces lo que no me daba papá, me daba mamá, o lo que no me daba mamá, me daba papá. Entonces también la relación de los hijos con este matrimonio desavenido es una relación que se corrompe sutilmente en, bueno, quiero más o estoy más al que más me da que mi libertad para hacer lo que yo quiera. Entonces estos tres hijos estaban como si los hubieran metido en un calvario, el volver a vivir todos juntos, ¿no es cierto? Bueno, ahora que ya pasó un tiempo, están felices. Porque se dan cuenta que esos padres unidos pueden a ellos protegerlos más que esa desunión. También el darle al hijo mayor autonomía. Ustedes saben que hay un tópico en el derecho, que esto viene mucho de la bibliografía francesa y también inglesa, que es el tópico de la autonomía progresiva del menor. Claro, si yo a los padres los saco de escena, tengo que darle al menor un mayor protagonismo de decisión, no un mayor protagonismo de protección. Entonces, la autonomía progresiva del menor, ¿en qué consiste? Que bueno, que las legislaciones cada vez más les van dando a los niños poder de decisión sobre cosas que ellos no pueden decidir porque son menores. Quitándole el derecho de los padres incluso de intervenir en esa decisión. Uno puede ver que esa decisión para el niño puede ser terrible y no obstante se le da prioridad al menor. Por ejemplo, en Argentina existe la figura del abogado del niño. ¿Qué puede saber un abogado fuera de la familia lo que es mejor para el niño que los padres? Entonces, por ejemplo, un chico de 16 años cuyos padres lo quieren llevar de vacaciones a algún lugar, y obviamente él no quiere, porque a los 16 años lleven a un joven a un lugar donde no quiera ir, puede ir a un juez y pedir que lo autorice a él a viajar donde quiera, contra los padres. Entonces esto de la democratización de la familia, así lo llaman algunos juristas y doctrinarios, democratizo la familia, ya no hay padres e hijos, son todos iguales, en igualdad de roles, en igualdad de decisiones, en igualdad de responsabilidad. Entonces al niño lo hago adulto, porque darle mayor potestad al niño para decidir es un poco quitarle la niñez. Vos ya tenés que decidir sobre tu vida, no pudiéndolo hacer. Por ejemplo, en la Argentina pueden pedir el cambio de sexo al niño contra la voluntad de sus padres. No pueden hacerse un tatuaje. Pero, por ejemplo, el proyecto de aborto el año pasado preveía que podían pedir un aborto contra la voluntad de sus padres. Y no hacerse un tatuaje, ¿no? Como si fuesen cosas iguales de realizar. La autonomía progresiva del menor es consecuencia de esta sociedad adultocéntrica. No es que yo le doy más autonomía al menor porque le doy dignidad. Le doy más autonomía para que decida él y yo no sea responsable como padre. ¿Se entiende? Es peligroso. Es peligroso quitarle la inocencia a un niño en su niñez. La niñez nos marca de por vida. Lo que vivimos en la niñez nos marca de por vida. Entonces esa niñez hay que cuidarla. No la podemos ni manipular, ni poner bajo los intereses de los adultos, ni mucho menos de un juez o de una ley del Estado. Bueno, ya lo dije antes. ¿Cuál es el peor ataque al niño en la filiación? El aborto. Porque ahí ya lo coloco en una indefensión total. Fíjense ustedes que hablamos tanto de la igualdad entre todos y de la dignidad. En los países en los que existe el aborto legal, hay dos clases de hijos. No son todos los hijos iguales. No mintamos.
Hablamos de la igualdad y nos llenamos la boca de la igualdad, ¿no? ¿Por qué no hay dos hijos iguales? No hay dos clases de hijos. Porque están los hijos concebidos en un seno materno, que tienen derecho a nacer porque su madre lo quiere, y los niños concebidos en un seno materno que no tienen derecho a nacer porque su madre no los quiere. Entonces, ¿de qué igualdad hablamos cuando hablamos del tópico de que todos los seres humanos somos iguales? Si yo no protejo a ese niño cuya madre no lo quiere, ¿quién lo va a proteger? El Estado. ¿Quién lo protege? Entonces el Estado debería, con mucha verdad, decir, nosotros no tratamos a los ciudadanos de este país del mismo modo. Está clase A, aquellos cuyas madres quieren que nazcan. Clase B, no tienen derecho a nacer. No tienen derecho a conocerse a sí mismos, a conocer el rostro de sus padres. Porque si yo quiero evitar la maternidad vulnerable, que muchas veces se cita como causa del aborto, debo preocuparme de la maternidad vulnerable. Hemos tenido un caso hace 2 semanas en la Argentina de una sentencia donde una jovencita queda embarazada por segunda vez de su padrastro. La tía la lleva al hospital para abortar. En el hospital la ayuda a una asociación de mujeres que ayudan en estos casos, y la jovencita decide tener al bebé, pero dice, yo lo quiero dar en adopción, no lo quiero criar. ¿Por qué? No puedo, ¿por qué? Pero decide darle la posibilidad a ese hijo nacer. Entonces apareció una familia que se hizo cargo de esa jovencita y el niño nació, ni siquiera ella quiso conocerlo porque también está la posibilidad, la adopción prenatal es compleja de legislar, ¿no? Porque siempre hay que, yo estoy de acuerdo con la adopción prenatal, pero siempre hay que darle la posibilidad hasta el último minuto que la mujer se arrepienta, porque es su hijo, porque pudo haber tomado una decisión de darlo a otra familia, pero al ver, por ejemplo, el rostro del hijo, qué madre, ¿no? Qué situación. Ahora, esa decisión de darlo en adopción antes que abortarlo es mucho mejor. Y en este caso de Argentina, bueno, el padre adoptivo se ocupó de esta jovencita, nació y le dieron el niño. Una ONG feminista quiso demandar esto, como diciendo que era un autoritarismo, que el Estado la obligara a tener un hijo y que no sé qué, a madre, olvidándose de la libertad de la mujer que quería, hizo tener al hijo. Y entonces una juez dio una sentencia a favor de la adopción prenatal, dado que la adopción prenatal nosotros no la tenemos legislada en la Argentina, pero si uno lee la sentencia se da cuenta que la juez tiene que fundamentar por qué antepuso la adopción prenatal al aborto, como diciendo que el aborto era lo mejor, pero como esta joven no quiso, y se hizo todo lo posible para que ella pudiera abortar y se le dio todas las posibilidades, no estando además en ninguna causal de no punibilidad. Y bueno, en la sentencia uno puede ver ahí el querer de la juez, ¿no? De decir, bueno, no queda otra, hagamos esto, cuando en realidad fue una decisión y una solución de un problema maravilloso. Maravilloso. Porque ese niño sabrá que su madre lo quería tanto que como no lo podía criar, le permitió a él nacer, tener una familia. Entonces, eso es importante. Ahora bien, esto que yo les acabo de contar es la primera etapa del derecho de familia en sus reformas. El ataque al matrimonio y el ataque a los hijos en estas regulaciones que se los colocan en una situación de indefensión frente a los problemas que un niño o un joven tiene que atravesar. La segunda etapa es la siguiente, ya es un poco más caótica, ¿no? ¿Por qué digo que el caos? Ustedes saben que el caos es lo contrario al orden. Entonces, cuando las legislaciones y los jueces desordenan el orden jurídico real, natural, que debe existir en las relaciones humanas, lo que se genera es un caos. Y claro, para ese caos después tengo que sacar nuevas leyes que me solucionen el caos.
Ahora, si esas nuevas leyes que me solucionan el caos sigue instaurando un desorden, entonces entramos en un laberinto, no salimos más de una sociedad que pierde, de seres humanos que pierden o que perdemos la noción del sentido común de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Se entiende? La segunda estocada contra el matrimonio es no ya su durabilidad, su duración en el tiempo, ni los derechos o obligaciones de los cónyuges o excónyuges entre sí, sino ya la puesta en duda por parte de la legislación de que el matrimonio sea entre varón y mujer. Todo el fenómeno del matrimonio entre personas del mismo sexo, o en otras palabras, darle a las relaciones entre personas del mismo sexo el estatus de matrimonio, es una segunda estocada. Veamos por qué. Estocada que no es tan clara de ver, al igual que el divorcio. Planteen hoy ustedes esta problemática a los jóvenes alumnos y vean cuál es la respuesta. ¿Y por qué dos personas del mismo sexo no se pueden casar? Si se quieren y tienen afecto, bueno, pero también entre dos amigos hay afecto y no se regula, no se legaliza la amistad. El día que legalicen la amistad estamos todos sonados, porque la van a arruinar, ¿no? Contraente la amistad es la relación gratuita entre dos personas que no se exigen nada, sino que se dan a sí mismos. Y no, ¿y por qué? Y ya es indudable otro dogma, el dogma del divorcio, el dogma del matrimonio homosexual. Hay países en los que se sienten mal porque todavía no tienen regulado. Ya vamos a ver por qué, de dónde viene esa idea de que yo estoy discriminando a las personas que se quieren, pero que como son del mismo sexo, no les doy el estatus de matrimonio. En Argentina tuvimos una gran discusión, larga discusión, a raíz de lo que se llamó la ley de matrimonio igualitario. Fíjense ustedes, se le puso la palabra igualitario porque suena bien, ¿no? Nadie quiere ser injusto o desigual. Sería una batalla feroz, terrible, en el año 2010. Y se sancionó la ley de matrimonio igualitario. En una estadística que leí de la ciudad de Buenos Aires de hace una semana, de 10.000 matrimonios que se casaron en la ciudad de Buenos Aires entre parejas de sexo distinto, solo 50 se casaron personas del mismo sexo. ¿Se entiende? Es una gran minoría. Ahora es una minoría, y es la minoría LGTB, que ha adquirido un protagonismo mediático, cultural y social que conviene abrir los ojos. Por lo menos no ser inocentes y tragarse todo lo que se dice. Porque todo lo que se dice habría que ver si es verdad o no. Ahora bien, no acaba la reforma del matrimonio con la instauración del matrimonio homosexual, gay o de personas del mismo sexo, como se lo quiera llamar. Se avanza, porque yo permito algo. Miren, siempre en el discurso jurídico hay lógica. Yo acepto lógicamente un tópico y tengo que saber que me viene otro tópico después al cual le tengo que dar lugar. Porque si yo digo, el matrimonio está basado en la afectividad de dos personas y dura lo que esa afectividad dure. Sí, eso soy el matrimonio. Matrimonio reducido al afecto sensible. Y a su vez, el afecto es tan variable. No me escucha mi esposo, no creo que me esté mirando, pero dicen que el enamoramiento dura 6 meses. Entonces, el sentimiento es tan variable que también tengo que aliviar las responsabilidades. Imagínense, yo por querer 6 meses a una persona estoy unida de por vida a pagar alimentos, esto, el otro. Entonces también voy aliviando. Entonces el matrimonio se va convirtiendo en la nada, ¿no? Hay un amigo que la otra vez decía,
estoy pensando en pedirle matrimonio a mi novia, pero no sé si se va a ofender o se va a sentir halagada, porque la ley de matrimonio, ¿no es cierto?, nuestra es muy destructiva el matrimonio, ¿no? Se puede divorciar al día siguiente, los bienes están separados, no hay solidaridad entre unos y otros. Hasta la fidelidad en el Código argentino se ha sacado de deber jurídico a deber moral. Ha dejado de ser la fidelidad un deber jurídico en el matrimonio en la Argentina. Entonces pasa a ser moral. Y la moral para el derecho es relegado a la conciencia de cada uno. Entonces ya nadie puede reclamar, claro, como es un divorcio incausado, nadie puede reclamar un daño por haber sufrido la infidelidad del cónyuge. Porque pasó a ser un deber. Y casi querían sacar del código el deber de cohabitar en la misma casa. Imagínense, eso ya que iba a ser un fraude. Dos personas que dicen que están casadas no deben ser ni fieles entre ellos ni vivir en la misma casa. ¿Dónde está el matrimonio? Claro, se casarán algunos por la ciudadanía o por los derechos que les puedan dar el matrimonio, pero ya no. ¿Qué queda de la unión del matrimonio que el Estado tiene que proteger? Ahora bien, ¿por qué digo que tenemos que ser consecuentes cuando abrimos la puerta a una variable jurídica? Por lo que viene después. Fíjense ustedes, hay dos tendencias que en mi país y en Europa se empiezan a ver, países en los que se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Que por otro lado en este momento son 30 contra 198 países. Existen 198 estados, 30 lo han legalizado. ¿Qué se viene después? La poligamia. Si yo caso a dos hombres o dos mujeres que dicen que se quieren y que tienen afecto entre sí, ¿por qué no voy a poder casar a dos mujeres y un hombre, a dos hombres y una mujer, a dos mujeres y dos varones? El poliamor lo llaman en mi país. Miren, esto que les digo no es ficción, es verdad. Yo creo que vamos a asistir a algún proyecto de reforma del matrimonio en mi país donde se establezca esta posibilidad. Porque, por ejemplo, en las revistas de divulgación, primero los personajes más mediáticos son los que inauguran estas modas, ¿no? Entonces ya han aparecido algunos personajes en los medios televisivos que no sé si son referentes para los jóvenes, pero que ya se jactan de ser tan libres y tener un amor tan libre que aceptan que su esposo o esposa tenga una pareja paralela. Y en las revistas más familiares, porque nosotros tenemos un diario que es muy tradicional, el Diario de la Nación, que sale con una revista todos los domingos, hace 20 días salió en la revista fotos y cuentos y testimonios de familias del poliamor, o sea, sin estar legalizado todavía, ¿no? Era un caso de una mujer y el esposo que dijeron, a partir de ahora podemos tener otras parejas. Pero no solo las tienen fuera del hogar, las llevan a vivir al hogar. Caso de una mujer con dos hombres, los dos viven los tres con sus 3 hijos. Entonces, ¿qué legislador le va a prohibir a los poliamores darles el estatus jurídico que ellos quieren? Porque imagínense, en este caso, la pareja segunda que está en medio de un intruso, ¿no? En medio de un intruso en el nuevo hogar. Se muere el cónyuge y él, ¿qué va a decir? Te tenés que ir. Entonces van a empezar los reclamos de aquellos que conviven en el poliamor y de repente ahora se muere el otro y yo me quedo desprotegido y el otro tiene que... De hecho, en Colombia ya se dio. En Colombia... Colombia tuvo dos fallos trascendentes, uno a nivel internacional y otro a nivel nacional. A nivel internacional, Colombia, antes de tener la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, tuvo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Duque contra Colombia, en la que 2 hombres que vivían juntos, uno muere, el que queda pide la pensión por viudez. Como Colombia no tenía el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces le deniega la pensión, y entonces este señor acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a Colombia que debe darle el derecho de pensión, porque es discriminatorio
no haberle dado el matrimonio. Ahora se presentaron 2 hombres a reclamarla en Colombia, donde ya hay unión homosexual, a pedir al Estado que les dé a los 2 el derecho de pensión porque vivían los 3 juntos. ¿No? Entonces eran 3 personas varones que vivían los 3, uno de ellos muere, creo que uno de ellos había solo inscrito la unión de hecho, entonces tenía derechos de pensión y el otro no. Entonces dicen, no, yo también tengo derecho porque también viví con él, y lo cuidé y lo alimenté y encima cuando se enfermó estuve al lado de él. Y entonces el Tribunal Constitucional colombiano les dio el derecho de pensión a los 2. Entonces ya hay un derecho, ¿no?, a la poligamia. Porque si yo le estoy reconociendo el estatus a ese señor, estoy diciendo, y bueno, puede valer que hayan vivido 3, 4 personas juntas. La segunda deriva, ¿no? Muchos doctrinarios hablan de la pendiente resbaladiza, ¿no? Una vez que yo tomo un camino, ese camino me va a llevar necesariamente a eso. La poligamia es uno. El segundo es el incesto. Y con el incesto, la pedofilia. Fíjense ustedes, ya Francia acaba de sacar como delito penal la pedofilia. ¿Por qué? Y bueno, si yo me puedo enamorar del que quiera enamorarme, ¿por qué no me puedo enamorar de un menor de edad? Y que ese menor de edad, sabemos que nunca va a dar el consentimiento, pero lo puede llegar a dar. Un menor de 15, de 14. Entonces, no es tanta ciencia ficción esto que el matrimonio entre en una conformación de poligamia por un lado y de relaciones totalmente peligrosas que estén autorizadas por la ley. Nosotros criticamos mucho, ¿no es cierto?, la cultura musulmana, donde a las niñas las casan con el jeque árabe desde que son chiquitas y desde que, bueno, Occidente no debería reaccionar entonces frente a este avance hacia una consideración del menor que lo puede poner a merced de un mayor de edad y hacerlo casar. El incesto no está separado, la pedofilia no está separado. Hablo de incesto porque puede ser de un padrastro que se enamora de una hijastra y se quiera casar. Sí, eso es incesto. Sí, era una hija adoptiva. La pedofilia, la relación con los menores de edad, que en muchas legislaciones es delito, como abuso de menores, que eso vaya aflojándose y no está lejano a lo que se denomina esto que dijimos antes de darle mayor autonomía al menor. Si yo al menor le doy cada vez mayor autonomía de decisión, y bueno, una chiquita de 12 años que se enamora de su profesor de 32 y se quiere casar, va a poder decidir contra la voluntad de sus padres. El incesto es otro gran problema. El incesto tiene varias vertientes dificultosas de analizar. Fíjense ustedes, en la Argentina la mayoría de los embarazos de mujeres menores de edad, casi niñas, podríamos decir, en zonas vulnerables, se producen dentro del hogar. No es que son niñas que tienen novio y quedan embarazadas. Eso es en clase media. En clase media es la adolescente que tiene el novio y queda embarazada. Fenómeno del embarazo adolescente muy interesante de estudiar. Ahora bueno, vamos a detener en esto. Pero el tema del incesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado para resguardar a esos niños, niñas, o niños, porque a veces son varones abusados, que son abusados dentro del hogar, con aquel que lo debe educar? ¿Por qué es fácil el abuso intrafamiliar? Porque para el menor de edad siempre el adulto es una autoridad, es el que me cuida, es el que me quiere. Entonces todo lo que el adulto me diga, y yo lo acepto. Ahora, ¿cuál es el daño que se le hace a esos niños? Por vida.
muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la política del Estado para erradicar, que el Estado tiene poder y medidas para hacerlo? El año pasado me tocó ir a Salta a una charla para médicos en la maternidad más grande que hay en la provincia de Salta, y en un momento me vinieron a ver un grupo de médicos pediatras, ¿no? Yo les decía, ustedes como pediatras tienen mucho por hacer, porque ellos estaban en una periferia de la provincia, ellos trabajaban en un hospital que se llama el Papa Francisco, y yo les digo, ustedes cada vez que una madre lleva un niño, y a veces las mismas madres no saben que está siendo abusado, no se dan cuenta, ¿no? Educarlas, enseñarles. En cuanto uno ve un niñito que está siendo abusado, enseguida dar cuenta y denunciar para que ese chico se lo saque de ese lugar. Entonces es problemático, ¿no? Pero también podrá darse la legalización del incesto entre adultos. Miren, en este momento Alemania es el único país que tiene el matrimonio entre familiares como un delito. La mayoría de las legislaciones lo que tienen actualmente es el impedimento matrimonial. No pueden casarse dos personas que son familiares, ya sea consanguíneamente o el consanguíneo por afinidad, ¿no? ¿No es cierto? El familiar por afinidad. Cuñado, cuñada, ¿no es cierto? Padrastro, madrastra, son nulos esos matrimonios, no se pueden casar. La ley establece un impedimento. Ahora, no establece una sanción más que la nulidad del matrimonio. Alemania, en cambio, tiene un delito de incesto que va a la cárcel la persona que se casa con alguien que es un familiar. Bueno, hubo un caso muy interesante hace unos años en Alemania, donde dos hermanos, mujer y varón, al nacer fueron dados en adopción, y cuando tenían ambos 15, 17 años se reencontraron y se enamoraron. Eran de la misma madre y del mismo padre, o sea, hermanos de sangre. Entonces comenzaron a convivir. Tuvieron 4 hijos, los 4 con problemas genéticos, ¿no es cierto? Graves, creo que uno de ellos falleció incluso. Claro, el muchacho permanentemente iba a la cárcel, porque se detectaba que había cometido, no sé, que tenía un hijo con su hermana, entonces delito de incesto. Y así sucesivamente, salía de la cárcel y volvía a convivir con ella hasta que luego de la última condena él decide ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le diga a Alemania que debía despenalizar esa conducta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un mecanismo que se llama margen de apreciación nacional, que cuando se tratan cosas conflictivas y muy irritantes, prefiere decir, nosotros no nos podemos meter, que sea el Estado el que decida qué legislación quiere tener. Ese es un mecanismo muy interesante que lo vamos a ver a la tarde. Posiblemente ustedes lo conozcan. Entonces, el Tribunal Europeo dijo, si para Alemania las relaciones entre personas que son familiares es delito, que Alemania decida. Entonces, esta persona perdió el caso. Pero hay un planteo en algunos casos aislados de Europa de considerar que el impedimento que está en el Código Civil para que 2 personas familiares se casen es un impedimento injusto. ¿Por qué? Porque los tópicos que hoy estructuran el derecho de familia son derecho a la autonomía, derecho al proyecto familiar, intimidad, que está bien el derecho a la intimidad, derecho a formar la vida o tener la vida que yo desee, y entonces posiblemente se avance también con erradicar de los códigos civiles los impedimentos que hoy existen en determinadas situaciones. En la Argentina ya tuvimos un fallo de un juez local en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, donde el caso fue el siguiente.
Una mujer se casa con un señor que ya tenía una hija de un matrimonio anterior. Se casa y al año este señor muere, enviudó. El duelo por su esposo y el duelo de la hija, que la hija tenía la misma edad de la madrastra, sufren, hace que estas dos mujeres se unan y se terminaron enamorando. Van al registro civil y le piden casarse. Como ya hay matrimonio del mismo sexo, no había ningún problema. Les dan la fecha de matrimonio y el funcionario que tiene que hacer las actas para el matrimonio, cuando va a pasar de los documentos al acta, se da cuenta que tenían el mismo apellido, porque la mujer que se había casado con el papá de la otra era viuda de... Entonces dice, ¿pero cómo tiene el mismo apellido? Quiere decir que entonces son familiares. Va al Código Civil, dice, en el Código Civil en Argentina dice que los familiares, parientes afines, es nulo, de nulidad absoluta el matrimonio. Bueno, el juez toma el caso y culminó la sentencia determinando que ese inciso del Código Civil que impedía a estos afines casarse es inconstitucional. Porque la Constitución habla del derecho a la libertad, del derecho a la felicidad y del derecho al proyecto de su propia vida, y por lo tanto impedirle a estas dos mujeres casarse, es verdad que aquí nunca había habido una relación real de madre e hija, ¿no? Este impedimento les obstaculiza a ellas poder realizar su propio proyecto de vida. Pero el juez va más allá del caso, porque se detiene a analizar el incesto biológico. Dice, bueno, pero analicemos el incesto biológico también aquí. Y abre la puerta para que aún habiendo incesto biológico, si dos personas deciden casarse, madre, hijo, padre, hijo, hija, puedan, bajo porque claro, si el argumento jurídico es el derecho a la felicidad, o el derecho a la autonomía, yo me doy mis propias normas, ¿por qué el Estado me va a decir a mí que con determinadas personas no me puedo casar? ¿Se entiende cuál es la lógica? Entonces, yo destruyo al matrimonio y lo construyo de un modo nuevo. ¿De qué modo lo construyo? En la pura afectividad, en la pura emotividad, quitándole al matrimonio todos los efectos jurídicos que tienen hacia terceros, que se ven involucrados en esa afectividad. Entonces, si el matrimonio ya es el afecto de dos personas que quieren llamarse matrimonio, podré incluir en la relación afectiva 4 personas que se quieren casar, personas que sean familiares, incesto biológico. Porque ¿quién puede poner en duda el afecto o el amor o el enamoramiento si en eso se basa el matrimonio actual? ¿Se entiende? Entonces la deriva es terrible. Hay un estudio muy interesante realizado en Estados Unidos sobre los efectos que en los hijos han generado los distintos tipos de familias. En Estados Unidos yo solamente pude conseguir una versión en italiano, la traduzco en italiano, y tuve la posibilidad de acceder a ese libro. Es interesante este estudio porque este estudio no analiza a los hijos cuando son menores, sino hijos que llegados a la edad adulta, que fueron criados por distintos tipos de familias y hacen un estudio comparativo. Las consecuencias en los hijos, los peores, o sea, los que peores han sufrido intentos de suicidio de adultos, no se pueden casar, no quieren tener hijos, odian a sus padres. Los peores son los que han sido criados en matrimonios del mismo sexo. Y los peores de todos son los de dos madres. Porque las madres, claro, una generalmente es la madre biológica y la otra no. Entonces hay como una rivalidad permanente y además hay, mire usted que hablaba de la violencia, impresionante la violencia que hay en los matrimonios de mujeres lesbianas. Porque hay una competencia ahí, sobre todo con los hijos, que hay que ver si se separan, quién tiene el hijo, ¿no es cierto? Va a tener más derecho la madre biológica.
Ahora, también en los matrimonios que rompieron hay graduación. Por eso también el Estado puede hacer mucho. Por ejemplo, no es lo mismo un niño con padres divorciados en los que sus abuelos estuvieron presentes que un niño que sus padres se separan y ni siquiera sus abuelos estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque el niño lo que necesita es alguien que lo quiera incondicionalmente. Y el abuelo o la abuela cumple a veces ese rol, ¿no? Porque es aquel que siempre está y lo cuida, además lo malcría un poquito porque le da lo que los padres no le dan. Entonces, en este estudio mostraba muy bien que aquellos hijos que habiendo sufrido una ruptura familiar tenían la contención de los abuelos y sobre todo de la abuela materna, de adultos eran mucho más fuertes y habían podido conformar sus familias bien y eran mucho más estables en su afectividad que aquellos otros en los que en su panorama familiar no tenían nada. Ahora bien, en el mundo en el que vivimos más tecnocrático, ¿no? Que estamos hechos para producir, ¿vieron que hay una ausencia últimamente de los abuelos? O de la abuela, por ejemplo. ¿No? La abuela tiene derecho a hacer el curso de... Yo no digo que no tenga que distraerse la abuela, ¿no? Pero ¿cuántas madres hoy no tienen ya el esposo y tampoco cuentan con el auxilio de la abuela? Que es una contención, porque la abuela o es joven o tiene un nuevo novio y tiene que ocuparse de su proyecto de vida y de su vida. Entonces estas vidas individualistas y al mismo tiempo, o quizás tenga que trabajar muchas horas, porque está sola. Bien. Me quedan poquitos minutos. La primera estocada al matrimonio, divorcio. Primera estocada a los hijos, todo el tema de la afiliación y el desamparo en las rupturas matrimoniales. Segunda estocada al matrimonio, el desfigurar la unión matrimonial y construir un tipo de matrimonio que ya nada tiene que ver con lo que es el matrimonio. Segunda estocada para la afiliación. Claro, si yo abro la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, y aquí yo no sé si no debería apagar el audio. El matrimonio entre personas del mismo sexo es nulo en su base. ¿Por qué es nulo? Porque es estéril, pero estéril desde el principio, no es que es una esterilidad que vino de una enfermedad. O sea, no hay unión biológicamente hablando para la procreación. Entonces lo que habrá es afecto, se quiere, ¿no? Por eso los franceses, por ejemplo, dicen, no, el matrimonio es varón y mujer. Lo otro lo llamaremos unión de hecho, unión con pacto convivencial, lo llaman ellos. Pacto con un pacto que hacemos para tener derechos y obligaciones. Claro, pero entonces si yo, fíjense ustedes la discusión que hay, ¿cuál es en la legalización del matrimonio homosexual? Y van a querer ser padres. Porque para poder conformar una familia, ninguno se casa sin pensar en tener una familia. Entonces ahí aparece la gran protagonista de las últimas décadas, que es un negocio fenomenal, que es la fertilización asistida. La fertilización asistida, si ustedes la estudian desde sus orígenes y en los lobbies de los médicos y clínicas que buscaban la fertilización, claro, al principio era, queremos que la mujer estéril pueda tener un hijo, o la mujer que tiene un impedimento, ¿por qué le vamos a negar a un matrimonio tener un hijo biológico? Porque eso es la fertilización, ¿no? Que tenga la misma carga genética, por lo menos de uno de los dos. Entonces, algo que aparece como algo bueno, humanitariamente bueno, ¿no? Pobre el matrimonio estéril, que no pueden tener hijos, se convirtió en una herramienta fenomenal para los homosexuales. Porque la manera que tienen de poder tener un hijo es recurrir a las técnicas de fertilización. Ahí paso de nuevo al derecho argentino. En el derecho argentino hay dos clases de seres humanos. Como todavía no tenemos aborto, esa distinción que les hice antes no existe. Todo niño en Argentina concebido tiene derecho a nacer. Pero no así los concebidos in vitro. El derecho argentino, el Código 2015, dice: los que han sido concebidos naturalmente en el seno materno tienen derecho a nacer. Los que han sido concebidos in vitro, su
vida y su nacimiento depende de la voluntad procreacional de los que los gestaron, ni siquiera de los padres biológicos. El tópico voluntad procreacional. Ese ser humano se le va a dar existencia, aunque ya la tiene, si aquellos que generaron la fertilización deciden que nazca, e incluso en la partida de nacimiento de ese niño aparecen no los verdaderos padres, sino aquellos que los inscriben, los varones, las mujeres. Cuando el Estado permite que exista una partida de nacimiento que diga fulano de tal tiene 2 mamás, fulano y mengano, a ese niño se le está negando el derecho a la identidad, porque es mentira que tiene 2 mamás. Tiene una mamá y alguien que dio su gameto para que él pudiera existir. Ahora, fíjense ustedes, el derecho argentino le niega a este niño, hasta los 18 años de edad, poder reclamar su identidad. Lo importante que es el derecho a la identidad, ¿no es cierto? Nos hemos rasgado las vestiduras en los siglos anteriores, en las dictaduras, o en la supresión de niños, o el derecho a la identidad es un derecho inalienable. Yo tengo derecho a saber quién es mi madre y mi padre. Primero porque puedo ser portadora de enfermedades que heredo. Entonces, claro, pero para que la fertilización asistida, mírense al que le va a dar el gameto, le dicen, pero mire que al año puede venir el niño y reclamarle alimentos, porque usted es el papá. Entonces hay un anonimato, el laboratorio se reserva el dato del donante, se lo llama así, donante, y lo reserva bajo 7 llaves, y solamente lo podrá abrir ese dato si el joven a los 18 años quiere saber. Ni que hablar con que el laboratorio deje de existir. Más en la Argentina, ¿no? Que es tan cambiante la economía que puede una cosa hoy existir, ser exitosa y quebrar. Hay estados que guardan esos datos en bases públicas, entonces nadie las puede hacer desaparecer, ¿no? Pero claro, para que la fertilización asistida heteróloga, no la homóloga, porque la homóloga es cuando yo uso el gameto masculino y femenino del matrimonio, trato de ayudar a que ese matrimonio tenga un hijo. En la homosexualidad necesito la fertilización heteróloga, de un tercero que me ayude a tener un hijo. Y bueno, y entonces ahí está el derecho a la identidad. En Buenos Aires ya tenemos partidas de nacimiento de chicos, un caso en Mar del Plata, donde 2 mujeres tuvieron un hijo con el aporte de un amigo, el gameto de un amigo. Cuando el niño nació, el amigo dijo, yo también quiero ser el papá. Entonces fueron al registro civil y dijeron, queremos anotar a este niño con un papá y 2 mamás. Obviamente el funcionario del registro dijo, no, esto en el código no existe, mire, no, otro que la poligamia. Y entonces hicieron una demanda judicial. Por otro lado, estas 2 mujeres eran conocidas, entonces la demanda judicial adquirió un protagonismo mediático impresionante. Líder del feminismo, una de estas mujeres. Y el juez le terminó autorizando a estos 3 progenitores una ficción jurídica, porque lo real ahí es que hay un padre y una madre. Pero entonces este niño va a nacer y va a decir, yo tengo 2 mamás y un papá. Claro, qué complejo es esto, porque cuando yo manipulo al ser humano, la pendiente resbaladiza. Maternidad subrogada, ¿no? ¿Qué lío es eso? Yo siempre les digo a las feministas en los lugares en los que me ha tocado ir, si la maternidad subrogada legalizada no es un ataque a la mujer feroz. Yo uso el vientre de una mujer para que otro pueda tener un hijo. La estoy usando como una cosa. No, pero ella da la autorización, ¿no? Como si todo pasara igual, pero una mujer puede dar la autorización para ser prostituida y no quita que la prostitución sea un acto indigno. ¿O no? Bueno, la maternidad subrogada es todo un tema hoy a analizar. Hay países que la tienen prohibida. En el caso de Italia tuvo un caso en la Corte Europea. Hay países que la tienen legalizada
y hay países que no dicen nada. Por ejemplo, en nuestro país hay un vacío legal sobre la maternidad subrogada. Nosotros decimos, bueno, entonces lo que no está permitido está prohibido. Lo mismo que pasó con la fertilización asistida durante muchos años. Y ya se han presentado distintos casos en las cámaras civiles, sobre todo los casos, vieron, donde van al extranjero, tienen un hijo con vientre alquilado, vuelven al país y quieren anotar a ese hijo en nombre de las dos personas. Entonces dicen, no, mire, usted acá tiene que constatar. Y ahora hay pendiente en la Corte Suprema Argentina un caso de maternidad subrogada de dos hombres que trajeron un chico, lo anotaron a nombre de los dos, después trajeron a otro chiquito de Rusia y ahí se les frenó y no se les dejó anotarlo. A su vez ellos se separaron, entonces ahora tienen todo un lío legal porque el Estado no le reconoce a ese niño, le dijeron que tiene que volver a Rusia y contárselo a la madre, o hay una madre que acá se está negando. Así que la Corte Argentina está en este momento a punto de dar a través de un fallo su parecer en la Argentina respecto a la maternidad subrogada, si se permite o no se permite. Universo, en la maternidad subrogada, es un universo jurídico que tiene 10.500 problemas. ¿Sí? ¿Cumplo el horario? Y dejo para la tarde algunas cositas que me quedaron por dar ahora. No sé si quieren dejar lugar a alguna pregunta o si quieren las guardan para la tarde. Aprovechando que estamos ahorita todos para que se tomen ahora la foto, porque en la tarde yo creo que la tarde es primordial la asistencia, se va a evaluar lo mismo que en la mañana, debido a que en la tarde a la doctora a las 5, entre 5 y 6 se le va a estar dando su condecoración, va a estar aquí el decano, va a estar su junta directiva, entonces sería bueno que los que han asistido podamos asistir en la tarde, como que también en la tarde se le va a entregar los materiales que han quedado pendientes de la clase pasada, así que luego que puedan venir con la finalidad que luego no puedan tener problemas con los materiales, porque se va a hacer lo pedido dos flotas de materiales, ¿no? Y eso sería todo, y un aplauso para la doctora.